Hola, saludos a toda la gente que ha estado esperando el inicio del programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Kawazu, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Sol Negro, bienvenido. Carmen Rovira, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, todos los demás que vayan llegando, que nos vean en diferido. Y vamos a presentar a nuestro invitado especial que hoy es desde la República Dominicana. Tenemos con nosotros a Ángel Luis Fernández. Hola Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Klaus, un placer siempre verte con esa energía y esas ganas de hacer las cosas bien. Un abrazote fuerte. Sí, pues me alegro de tenerlo de nuevo con nosotros. Ya es el tercer programa o así que hacemos juntos. Habíamos hablado en uno un poco de todo. Y luego, pues, el programa anterior que está en otro de mis canales. Y bueno, en este vamos a hablar de los continentes hundidos. Ahí sigue llegando gente. María, bienvenida. Saludos ahí a México. Socorro Torres, saludos. Daniel, Sergio, Rosas, Anaya. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues sobre el tema este de los continentes hundidos, se han dicho muchas cosas y tal, ¿no? Se ha hablado de la Atlántida, Lemuria, Mu, Hiperbórea. Y bueno, o sea, ¿cuántos continentes hundidos habría por ahí? Bueno, ¿qué te diría yo? A lo largo del tiempo siempre se ha estado especulando, ¿verdad?, sobre la existencia de continentes hundidos y de territorios que alguna vez estuvieron sobre el nivel del mar y que posteriormente pues fueron desapareciendo poco a poco bajo el océano, ¿no? Casi siempre debido a procesos geológicos, ¿verdad? Algunos de estos continentes sí que han sido y han recibido confirmación científica, mientras que otros pues todavía permanecen en el ámbito del mito o de la especulación, ¿no? Vamos a hablar un poco de todos, ¿verdad? Los que han sido confirmados científicamente, y yo creo que el más importante de todos, cuyo nombre ha llegado hasta aquí, porque quiero resaltar que el resto, excepto este que voy a decir, los nombres son supuestos, es decir, se los han puesto, no eran sus nombres originales, ¿no? Este primer continente era inmenso, mayor que la actual Australia, se llamó Gondwanaland. Gondwanaland pasó a ser con el tiempo a Zelandia, ¿no? Zelandia, porque en todos los países de hoy, Nueva Zelanda o Nueva Zelandia estaba integrada en este continente que estaba situado pues al oeste de África, o sea, más allá de Madagascar, entre Madagascar y Australia, ¿no? Ahí estaba el continente de Gondwanaland. Es decir, hablamos de un continente inmenso, ¿no?, que con el transcurrir del tiempo se fue hundiendo, ¿no? Luego dio paso a este otro que hablo de Zelandia, ¿no?, ubicado pues al este de Australia, ¿no?, y de un tamaño grande, o sea, casi el tamaño de Australia, ¿no?, unos 5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y se calcula que se hundió pues hace ahora
unos 70 millones de años aproximadamente, ¿no? Se han hecho estudios geológicos y ha quedado demostrado que fue una masa continental real, con una corteza continental que quedó diferenciada de la corteza oceánica circundante, ¿no? Y bueno, la parte que quedó emergida, por decirlo así, pues son algunas islas pequeñas y la zona de Nueva Caledonia y de Nueva Zelanda, ¿no? O sea, este es el primer continente importante del que se tiene noticia, ¿no? Porque Hiperbórea, por ejemplo, pues ha quedado un poco en el terreno de la imaginación, ¿no? Después habría que hablar de Lemuria, ¿no? Lemuria también, bueno, se ha teorizado mucho, se la ha situado pues en el Océano Índico también, ¿no? Pero en realidad de Lemuria lo que habría que decir es que estaba al oeste justamente de lo que hoy es el litoral americano, norte, centro y sudamericano, ¿no? El concepto original de Lemuria fue desmentido muchas veces, pero existen algunas evidencias geológicas de cómo el mar fue anegando aquello y aquellas poblaciones se fueron desplazando hacia el este, ¿no? La zona que hoy ocupa el oeste de los Estados Unidos, California, Centroamérica y toda la parte sudamericana que hoy llega Colombia, Ecuador, Perú, Chile, ¿verdad? Todo eso ocupaba, ¿no? Hay restos de una antigua microplaca continental que han llamado Loméride Kerguelen, una meseta volcánica que se sabe que estuvo sobre el nivel del mar hace unos 100 millones de años y que se hundió hace unos 20 aproximadamente. Después también habría que hablar, cuando hablamos de continentes sumergidos, habría que hablar de Gran Adria, ¿no? Bajo el sur de Italia y el mar Mediterráneo. Tenían en su momento el tamaño de Groenlandia, ¿no? Y era un pequeño continente que existió hace más de 200 millones de años y se fue sumergiendo lentamente bajo el sur de Europa, básicamente pues por la subducción de placas tectónicas en este caso, ¿no? Y bueno, pues se han hecho estudios en macizos montañosos como los Alpes, que han revelado al final que muchas de sus rocas pues provienen de una masa terrestre sumergida, ¿no? Estos son básicamente los continentes, o con rango de continentes que se han estudiado más a fondo, ¿no? Luego ya tenemos pues, el continente de Atlantis, ¿no? Cuya ubicación pues, se ha sugerido en múltiples lugares, como el Atlántico, el Mediterráneo y hasta el Caribe. En realidad todos tienen un poco de razón, ¿verdad? Porque Atlantis era un archipiélago de muchas islas y cubría la parte del norte de África, todos esos países como Argelia, Marruecos, toda esa parte pertenecía a Atlantis, ¿no? Y también llegaba prácticamente hasta el centro del Atlántico, ¿no? Cuando empezó a estar anegado más que hundirse hace ahora mismo unos 75.000 años, las poblaciones que en ese momento pues, todavía estaban instaladas se fueron moviendo a distintos lugares, ¿no? Es conocido que de los tres grandes grupos que había, los tres líderes principales, Chiquetetalichfomalites se instaló en Egipto inicialmente y allí le llamaron le llamaron Tot,
perdón. En Egipto le llamaron Tot y los griegos le llamaron Hermes Trismegisto, ¿no? Porque consideraban que era como 3 veces grande. Otro de los altos sacerdotes, Ra, ese se fue al oriente, ¿no? Y en el oriente pues creó las primeras dinastías orientales, ¿no? Y el tercero, Aragot, fue al Peloponeso, en la zona de Grecia y Turquía, y allí simplemente se instaló y dio lugar a lo que más tarde se consideraron los grandes dioses y grandes personajes. Hoy vamos a hacer un recorrido por todos los países del... Y la Atlántida fue mencionada por Platón en los diálogos de Timeo y Critias, ¿no? Y este es el dato que más se ha utilizado, el de Platón, ¿no? Aparentemente, pues lo que ha llegado hasta aquí era que se trataba de una civilización avanzada que desapareció bajo el océano en un solo día y una sola noche, lo cual es virtualmente imposible, ¿no? Como digo, tardó mucho tiempo, tardó miles de años en quedar negado, ¿no? Lo que sucedió en ese caso es que el lecho del Atlántico, debido a movimientos geotectónicos, se elevó y al elevarse pues desplazó la masa de agua hacia el oeste y fue sepultando poco a poco aquel archipiélago y la isla principal, que era conocida entonces como Undal, ¿no? Por lo demás, pues no hay demasiadas evidencias concluyentes, pero algunos la asocian con la erupción de Santorini, seguro que habéis leído sobre ello, y la civilización minoica, ¿no? Pero la Atlántida fue realmente muy representativo y de todos estos continentes posiblemente el más evolucionado, ¿no? También se habla de Mu, la tierra de Mu, como una derivación de Lemuria, ¿no? Supuestamente situada en el Océano Pacífico, y que se hizo popular pues a raíz de lo publicado por el escritor James Churchill en el siglo XIX, ¿no? Que fue quien afirmó que una civilización avanzada pues fue destruida por desastres naturales, ¿no? No hay mucha evidencia geológica o arqueológica que respalde oficialmente su existencia, pero sí hay pues muchos casos de personas que han recibido información sobre su existencia, ¿no? También tendríamos que hablar de Yggdrasil, ¿no? Esto estaba supuestamente en el Atlántico, muy lejos de Brasil, cerca de Irlanda, y este territorio sí que aparece en mapas antiguos y relatos de navegantes para desaparecer por completo ya en el siglo XIX, ¿no? No se sabe si en este caso era un error cartográfico o la interpretación de islas temporalmente emergidas por la marea, como la famosa isla de San Borondón en Canarias, ¿no? Y hay otras, ¿no? O la isla Friendship en Chile, ¿verdad? Hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Y hay mucho que hablar sobre los mecanismos geológicos que causaron el hundimiento de los continentes, ¿no? En general, se atribuyen estos hundimientos pues, a la tectónica de placas, como os hablaba antes, a la subducción que hace que fragmentos continentales pues, vayan siendo empujados bajo otras placas y desaparezcan, ¿no? Pero también hay que hablar de la erosión y la sedimentación, con grandes acumulaciones de sedimentos que pueden hacer que ciertas masas terrestres terminen hundiéndose, ¿no? Si a esto le añadimos los movimientos geotectónicos de la corteza, las actividades volcánicas, los seísmos, etcétera, ¿no? Pues ahí tenemos que con las erupciones y la actividad volcánica se puede provocar el colapso de terrenos emergidos, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones, pues un aumento también en el nivel del mar
qué duda cabe que puede sumergir partes de continentes, como ya sucedió con Doggerland en Europa, ¿no? O sea que verdaderamente son muchas las causas. La corteza terrestre está en permanente cambio, se adecúa, se mueve, el mar va y viene, los procesos de evaporación del mar, los cambios climatológicos, etcétera, también contribuyen a esto, ¿no? O sea que hay mucho que hablar en ese sentido, ¿no? Hoy por hoy, lo que sí habría que decir es que toda la actividad para los interesados en la vida extraterrestre y de otros lugares, una mayoría significativa de asentamientos está precisamente en el mar. Y está en el mar, en muchos casos, se han mantenido áreas, pues por razones geológicas y energéticas, en lugares que antes estaban en la superficie y ahora están sumergidos, ¿no? O sea, hay muchas bases en el mar, o sea, muchas más que en tierra, ¿no? Y la gran actividad de la vida de este planeta también está en el mar, o sea que nunca estaremos completamente seguros de que la tierra que pisamos en este momento pues no esté sumergida en el futuro, y que lugares que están hoy sumergidos, como algunos desiertos, incluyendo el Sáhara, pues se encuentran en realidad ahora mismo a nivel submarino, ¿no? O emergiendo y constituyendo pues tierras o desiertos también. Esto es un poco pues a modo de introducción, ¿no? Y yo no quisiera que me dejaseis solo. Si queréis hacer alguna pregunta, pues vámonos. Sí. No sea un monólogo mío nada más, ¿no? No. El tema de Doggerland, ¿no? O sea, esto, bueno, ha hablado de Brasil, ¿no? Que estaría cerca de la Irlanda, ¿no? O sea, la leyenda de Brasil y Hiperbórea podría tener como origen es Doggerland, ¿no? Que, o sea, existió en el 8000 antes de Cristo, pone allí, ¿no? Y bueno, lo de la Atlántida se dice es unos 12.000 años, que bueno, o sea, el tema de los continentes hundidos podría ser simplemente el final de la última glaciación, que lo que hizo fue subir el nivel del mar y que muchos territorios que estaban en la que estaban por encima del nivel del mar quedaran bajo el nivel del mar. Sí, pero no necesariamente. Es decir, la última glaciación lo que cambia es un poco la representación geográfica terrestre de tierra, ¿no? Pero las inundaciones que provocan el hundimiento de los continentes, ¿no? O más que hundimiento, la anegación, puede venir motivada por múltiples factores, ¿no? Y el más importante son los propios movimientos de la esfera. Es decir, desde movimientos sísmicos hasta telúricos, geotectónicos, de volcanes en erupción. Todo eso cambia la configuración de la Tierra. Y luego las placas, no hay que olvidar que toda la Tierra, y toda la parte superficial, toda la corteza, flota sobre un mar de magma ígneo, ¿no? Y por lo tanto esas placas, como flotan, se mueven, van, colisionan unas con otras, generan sistemas montañosos. Es decir, hay muchos factores. De todas maneras, la implicación más importante de todo esto es que el planeta es un astro joven
y todo lo que se mueva pues debe ser interpretado como algo positivo, que tiene vida, que está vivo, que está bien, que no está enfermo, ¿no? Y en ese sentido, pues desde que comenzaron pues estos grandes cambios sobre la piel de la esfera, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Atlantis, como decía, comenzó a hundirse hace unos 75.000 años y terminó hasta la configuración actual hace unos 12.000 años, ¿no? Y lo que queda es hoy territorio firme. O sea, toda la parte norte de Italia fue en algún momento parte de Atlantis. Lo que pasa que entonces eran islas, era un archipiélago, y ahora no, ahora pertenece al continente africano, ¿no? Algunas islas restantes como Madeira, por ejemplo, Canarias, etcétera, eran también restos de Atlantis, ¿no? Esto es un poco lo que puedo comentar al respecto. De todas formas, Atlantis tenía un área central, una isla central grande, que fue negada en un momento dado y que estaba dividida en 4 partes. Esa isla llegó a ser pues prácticamente idéntica a un cerebro humano visto desde arriba. Y como había 4 grandes grupos de atlantes viviendo allí, pues cada uno se hizo cargo de la administración de uno de esos cuadrantes, ¿no? Y así fue prosperando, ¿no? Ahora, a partir de ahí, pues se ha especulado que si tuviera una guerra atómica, o sea, muy alejado de la realidad, ¿no? Esas civilizaciones, a medida que van progresando, huyen de todo lo que suponga, pues, en fin, el entrar en conflicto entre ellos mismos o con vecinos, ¿no? La civilización siempre tiene como uno de sus rasgos principales de progreso es justamente lo contrario, o sea, la paz, la tranquilidad, la convivencia, ¿no? Y eso sucedió en Atlantis también, del mismo modo que, por ejemplo, en la zona de Lemuria, Tierra de Mut, ellos nunca llegaron a desarrollar tecnología de ningún tipo, excepto tecnología mental, partiendo de tecnología previa biológica, es decir, ellos eran fundamentalmente pacifistas, lentos, tranquilos, filósofos, o sea, antibelicismo a ultranza, ¿no? Y todavía quedan algunos restos de ellos. O sea, una gran parte de la civilización humana que ocupa esas franjas del litoral son descendientes directos de estos que les han dado a llamar de Lemuria, ¿no? Hubo saludos a la gente que va llegando: Agustín Torres, doctora Lucy Soto, Alba Hernández, Indio Coco Monoloco, Gary, Shomara, Shayoshira Flor de Lis. Muchas gracias a todos. Hubo bastante revuelo hace unos años cuando se encontraron unos restos arqueológicos en España, en Huelva, que parecía tener una forma parecida a lo que se suponía que era la Atlántida, ¿no? ¿Hay en Huelva realmente restos de la Atlántida? Sí, los hay en toda la parte sur de España, porque todo eso también pertenecía a Atlantis. Lo que es hoy Andalucía Sur pertenecía a Atlantis. Eran también islas en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues aquello se convirtió en parte del continente, como digo, cuando se levantó el lecho del Atlántico, que en aquel momento llegaba hasta Egipto.
Entonces, una serie de movimientos telúricos compulsivos y de tipo geotectónico hicieron que se elevase el lecho del Atlántico allí, empujando el agua, el mar, hacia el oeste, ¿no? Y eso fue lo que sepultó, lo que anegó las islas, ¿no? Por tanto, sí, todo el sur de España llegó a pertenecer a Atlantis, ¿no? Parte del sur de Italia también. Has nombrado Egipto, ¿no? Que hay un libro que yo leí, que bueno, no lo tengo aquí porque lo agarré de la biblioteca, que era de la Atlántida a la Esfinge. Y él decía que Egipto, las pirámides y todo eso, estuvo construido por supervivientes de la Atlántida. ¿Qué piensas de eso? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con ello, sí. Ten en cuenta, o sea, todo lo que veáis ahora de arena, incluyendo Egipto, pues era el lecho marino en un momento dado, ¿no? Hubo un tiempo en que incluso las pirámides y la propia Esfinge estuvieron bajo agua. O sea, a mí me resultan curioso, o sea, cómo los que van allí no se dan cuenta, ¿no?, de las distintas capas. Por ejemplo, en las pirámides no tanto, porque le fueron quitando el recubrimiento. Estas pirámides estaban recubiertas de mármol. En un momento dado, aquello era impresionante, porque la propia pirámide de Keops estaba recubierta de un mármol rosado, ¿no?, que era impresionante porque brillaba mucho, relucía. Era algo impresionante, ¿no? Pero me llama la atención cómo quienes van allí pues no se dan cuenta de las capas del agua en la Esfinge. O sea, se ve perfectamente, o sea, cómo estaba, ¿no?, y cómo fue bajando el agua y fue dejando capas, ¿no? Eso se ve, o sea, no hace falta ser un científico para darse cuenta de ello, ¿no? O sea que sí, el Atlántico llegaba allí y esos movimientos a los que me refiero fueron arrojando el agua hacia el oeste, ¿no? Y fueron anegando, pues lógicamente, todas las islas que había en ese momento allí. O sea que sí, sí, eso es literalmente así. Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas de los espectadores. Gary dice, Vibes of Cosmos sostiene que aún están en la superficie. ¿Quién está en la superficie? ¿Los continentes? O sea, especifica más tu pregunta, ¿ok? Bueno, quiero pensar que se refiere a lo que estamos hablando, es decir, que lo que entonces eran islas hoy forma parte de continentes, como es el norte de África y sur de España. O sea que claro que están en la superficie. Ok, muchas gracias. Dice ahí Agustín, lamentablemente no hay pruebas sólidas sobre una civilización madre como Atlántida. Bueno, sí hay, o sea, a ver, o sea, que la Atlántida y los continentes hundidos existieron, sí hay pruebas, como ha dicho Ángel al principio del programa. Mira, otro libro de Charles Berlitz es la Atlántida, y él aporta muchas pruebas y tal. Ahora, que estuvieran súper avanzados y tal, quizá de eso hay menos pruebas, ¿no? Pero que existieron sí hay pruebas. A ver, más preguntas. Gary, ¿Fenicia entonces viene de Atlantis?
Era parte de Atlantis. Uh-huh. Sí, era parte, sí. Y Charles Berlitz, en otro libro suyo, relaciona el tema de la Atlántida con el Triángulo de las Bermudas y todo eso. ¿Tiene alguna relación? Bueno, tiene relación porque es que en el litoral de la isla de Cuba se han encontrado pues muchas instalaciones submarinas muy avanzadas, y lo mismo en Bimini, ¿no? Y se ha considerado que pudieran formar parte de Atlantis, ¿no? Pero en realidad el epicentro de Atlantis estaba más cerca de Europa que de América. O sea, esto hay que dejarlo claro. Que allá florecieron otras civilizaciones, básicamente desde México, pues sí, eso también es cierto, ¿no? Y que están ahora hundidas, ¿no? Están sumergidas, ¿no? Pero realmente Atlantis estaba, digamos, del centro de lo que es hoy el Atlántico hacia Europa, África y todo ese territorio, ¿verdad? Claro, muchas civilizaciones. Ahora, quiero decir algo también al respecto, o sea, que estaban avanzados, pues sí, es evidente que estaban avanzados porque algunas de las bases submarinas más importantes que hay siguen estando en lo que era territorio atlante en aquel momento y son, en fin, los grupos, vamos a decir, humanos más avanzados que hay en el planeta, ¿no? Y cubren, o sea, muchas partes del Atlántico profundo y siguen ahí. Y han seguido desarrollando la tecnología con la que contaban entonces. ¿Qué relación entonces tienen estos continentes hundidos con el tema ovni y extraterrestre? ¿Estaban ellos en contacto con seres de otros planetas? Y, o sea, ¿era solo una pequeña élite que estaba en contacto o toda la población sabía sobre los extraterrestres si es que estaban en contacto? Bueno, es que en realidad todo Atlantis era, por decirlo de alguna manera, era extraterrestre. Es decir, constituía una colonia del espacio de las que vinieron aquí pues hace mucho tiempo, hace más de 1 millón de años, y se instalaron aquí y se perpetuaron aquí. O sea que no es que estuviesen en contacto con, es que ellos eran seres que originalmente procedían de afuera, ¿no? Y bueno, ya sabes lo que se opina de los OVNIs, ¿no? Y de las bases alienígenas submarinas. Hay muchos testimonios a nivel mundial que hablan sobre avistamientos de objetos no identificados que emergen o se sumergen en los mares. Y de hecho hay más avistamientos en los mares que en la tierra, ¿no? Fíjate que aquí donde yo estoy, en República Dominicana, aquí todos los días en el litoral, si tú vas, por ejemplo, al malecón de Santo Domingo, pues todos los días se ven entradas y salidas, desprendimiento, absorción de luz. Aquí creen que son como relámpagos, ¿no? Pero en realidad no hay relámpagos sin trueno, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí. Está lleno, digamos, que de relámpagos, entre comillas, que no son más que entradas y salidas, ¿no? Entonces, esto es lo que ha llevado a muchos teóricos a sugerir la existencia de bases extraterrestres submarinas y de OVNI. Pero esto no es una especulación, o sea, la realidad es que las bases, fundamentalmente, por llamarlas de alguna manera, están casi todas en el mar. O sea, hay una desproporción impresionante, o sea, debe haber un 10% en tierra y 90% en el mar, ¿no? Y esto ya se sabe desde la época de Cristóbal Colón, ¿no? Como fueron mencionados los OVNIs en muchas historias, ¿no? De hecho, yo diría que desde el siglo XV se ha hablado de montones de fenómenos que hay que relacionarlos con
con estos de los ovnis, ¿no? Objetos o vehículos submarinos no identificados. Y claro, uno de los testimonios emblemáticos de esa época, precisamente, ya que hablamos de Cristóbal Colón, pues fue lo que le sucedió a ellos y a su tripulación durante el viaje que realizaron a América. Porque tanto él como sus hombres, en los relatos y lo que aparece en los textos que se han mantenido, afirmaban que en una de sus travesías pues divisaron una bola brillante que latía debajo de la superficie marina. Y esto, por ejemplo, en estas tierras del Caribe es muy habitual verlas, ¿no? Y después, viendo cómo esa especie de anomalía rompió la superficie marina, pues ellos describen cómo salió del mar, prácticamente atravesando el agua como atraviesa la luz de un cristal, y cómo se elevó hacia el cielo y se perdió volando hacia el horizonte, ¿no? Pero hay muchos relatos más que hablan de estos objetos, ¿no? Por lo que muchos de los escépticos han intentado dar una explicación para ellos coherente de todo lo que se manifiesta, ¿no? Hablan de fenómenos naturales como el rayo de bola o las criaturas marinas bioluminiscentes como son las medusas o algunos calamares gigantes, ¿no? Pero lo cierto es que en la actualidad las razones a las que se les atribuyen estos avistamientos pues han incorporado, van desde tecnologías secretas de los gobiernos y bases militares submarinas, que también las hay. O sea, los gobiernos tienen bases militares en el mar. Y si tenemos en cuenta que la zona más extensa e inexplorada de este planeta pues son sus mares, pues ya me dirás. O sea, lógicamente es el mejor lugar para instalarse, el mejor lugar de temperatura y el mejor lugar para ocultarse, ¿no? Por ejemplo, en la costa de Gales, en las afueras de la isla Puffin, hay un lugar allí que durante años ha sido pues, una especie de invernadero de ovnis, ¿no? Porque están un montón, ¿no? Y son muchos los investigadores y ufólogos que curiosamente... Bueno, perdona, interrumpí. Sí. Dime. No, habla de una isla en Gales. El rey Arturo supuestamente se lo llevaron a la isla de Avalon, que se supone que está en Gales, y la leyenda dice que va a volver para volver a reinar Inglaterra y todo eso. No solo eso, sino que ciertas piedras que aparecen dentro de la construcción de Stonehenge son de Gales. Y nadie se imagina cómo los han podido llevar, que pesan un montón, ¿no? Y las han traído de Gales. Son unas piedras que tienen unos componentes azules que solo las hay en Gales, ¿no? Y así está la cosa. O sea, desde el año 74, que se sepa y que yo recuerde, prevalece la actividad ovni en esa zona, ¿no? Y siempre hay luces del cielo, para ellos misteriosas, claro. Y avistamientos de todo tipo de naves, incluyendo grandes naves triangulares. Algunos reportan la aparición de criaturas humanoides, ¿no? Y lo mismo en Perú, por ejemplo, si vais al lago Titicaca, que va desde Perú a Bolivia, en la zona de Bolivia, en esas aguas tan cristalinas, que son las que consideran las aguas navegables más altas del mundo, allí hay una gran actividad ovni. Es decir, si vais a un hotelito de esos de la zona de Bolivia y queréis pasar la noche en vela, es un espectáculo porque es como un aeropuerto aquello, entran y salen, todo el mundo puede verlo, ¿no? Hay muchas leyendas antiguas que sugieren que hay allí una antigua base alienígena, y la hay, ¿no? Que está en las profundidades del lago, ¿no? Incluso los habitantes que eran los originales de Tiahuanaco todavía llevan ofrendas al lago, ¿no? Llevan de todo, todavía llevan oro, maíz, estatuas, lo que sea, ¿no? Y los arrojan al lago porque ellos entienden que así mantienen contentos a los dioses, ¿no? Y de igual modo en esa zona, en la zona de Chile y en el norte de México y en distintas partes del mundo, pues
fin, están desbordados de testimonios de avistamientos OVNIs, ¿no? O sea que esto no solo no ha disminuido, sino que ahora con el Internet y las nuevas cámaras y demás, pues ha ido increciendo, ¿no? Y los avistamientos de estas luces y embarcaciones se han extendido a todo el mundo. Ahora la gente está como más propensa a averiguar, a informarse o estar alerta y bueno, como ya todo el mundo tiene una cámara de video con el teléfono y de fotos, pues hay montones de fotos por todos lados, ¿no? Lo mismo en California. Si os agarráis al programa de Google Earth, por ejemplo, y exploráis la zona de California, vais a quedar asombrados porque eso está lleno de instalaciones submarinas, lleno de cultivos. O si revisáis, por ejemplo, la isla de Puerto Rico, lo mismo. O sea, en la zona sur, pues no hace falta ser un entendido y no hace falta saber mucho, ¿no? Simplemente tener los ojos abiertos y vais a ver cómo está aquello. O sea, se ve perfectamente. Ahora que Google Earth ofrece mapas de la topografía del lecho oceánico, del lecho marino, vais a ver. Y en el caso de California, pues esto ha sido siempre un punto caliente durante muchos años, ¿no? De modo que cuando se empezó a hablar de una estructura descubierta pues a más de 600 metros debajo del agua, muy cerca de la costa, a unos 10 kilómetros, en Malibu, pues no había mucho que explicar. O sea, y eso lo seguís viendo, podéis verlo ahora mismo, ¿no? Es una gran sorpresa para el que se dedique a investigar, o sea, hacer un paneo por esa zona, ¿no? La estructura tiene una forma ovalada, esa que se ve, aparte de los cultivos que son impresionantes, y mide mucho, como 5 kilómetros de ancho, ¿no? Y luego pues han encontrado una especie de pilares que también se ve, que parecen como si fuese el techo de esa estructura o de esa anomalía, ¿no? Y los pilares pues están separados uniformemente, o sea, son artificiales, no es algo natural, ¿no? Entonces esto, bueno, saltó al público, que yo recuerde, cuando se presentaba el programa aquel famoso Fade to Black de Jimmy Church, y que se basó en la información que le dio un oyente, pero luego lo averiguaron, ¿no? Se llamaba Maxwell el hombre y dio las coordenadas de Google Earth exactas que mostraban algo que él creía que podía ser una estructura artificial, ¿no? Fijaros ahí en el mapa de Puerto Rico, que se ve, bueno, no se ve tan bien en este mapa porque hay que ampliarlo mucho, ¿no? Pero echad un vistazo a la zona sur, que vais a quedar asombrados, ¿no? Y bueno, ha habido también gente importante, ¿no? Investigadores serios como David Schwartz, que afirmaba que la base extraterrestre, pues que desde luego al principio él decía que pudiera ser parte de la plataforma continental, pero luego se desdijo. Digo, no, esto es anormal, ¿no? Y también ahí intervino gente del FBI, especialistas en imágenes y en video. Y bueno, o sea, esto está lleno de instalaciones de ese tipo. Lo mismo en Gales, en esa isla Puffin, pues se ve constantemente, como os decía antes, o sea, todo el tiempo se ven luces que entran y salen, igual que aquí, en Dominicana, ¿no? Y bueno, pues se sabe que hay allí otra base también. Y bueno, siempre se habla además no solamente de luces, sino de objetos sólidos que se ven saliendo del mar. Unos salpican cuando salen, otros no. Otros lo hacen como si fuese la luz, ¿no? Y hay gente que dice que ha escuchado y leído informes que cuentan la misma historia, elaborados por gente distinta, instituciones distintas, y hablan exactamente lo mismo. Y bueno, también se habla de abducciones, o sea, y de visualizaciones de personas humanoides
que en muchos casos, cuando se comunicaron, estos humanoides siempre han comentado que provenían de una base dentro del mar, ¿no? Y bueno, lo mismo, o sea, lo que me comentabas del rey Arturo también, o sea, se siente que proceden de alguno de estos enclaves, ¿no? Hay investigadores que han profundizado, ¿no?, en ello y que creen que hay que estar alerta porque realmente lo que están empezando a acariciar ahora la idea es que ellos están antes que los demás. Es decir, que nosotros que vivimos en la superficie y que creemos que somos aquí los amos y ahora se está empezando a proteger ya el concepto por fin de que a lo mejor ellos estaban antes y que ayudaron a hacer esto, ¿no? Y hay muchos sitios, lo mismo por ejemplo, pues hay otra base bajo el lago Ontario, ¿no?, en Canadá, ¿no?, donde están hartos de ver orbs extraños y brillantes y estructuras que entran y salen y además sienten que a veces hay iluminaciones extrañas, o sea que se ven plataformas luminosas bajo el agua, como de nuevo sucede en Puerto Rico, ¿no? Y han visto claramente, o sea, han visto naves, realmente naves, en forma de cúpula volando sobre el agua, ¿no? O sea, hay muchos lugares. Y en el libro aquel, El Triángulo de los Grandes Lagos, de Jay Curling, allá por, no me acuerdo bien, 1975, por ahí, o 77, no sé, que notó que muchos aviones y personas desaparecían en el lago Ontario, ¿no? Pero desaparecían en otro libro que salió al respecto, se llama Bases Extraterrestres Subterráneas. Había testimonios de gente que iba por propia iniciativa, que hablaban de que habían sido invitados y que se iban a ir y que no volvían, ¿no? Este libro es creo que del 2012, ¿no? Y de alguna manera pues ha perpetuado la leyenda de una verdadera base bajo el lago, ¿no? Muchas de estas bases, por cierto, que están bajo lagos, no están realmente en el lecho marino, están en tierra, pero bajo el lago, ¿no? Y hay muchos relatos de avistamientos, o sea, si os vais por ahí, preguntáis, os quedaréis asombrados porque hay de todo, absolutamente de todo. Y si vamos a otra parte del mundo, pues lo mismo, en la zona de Nueva Zelanda, también. Pero hay algo a lo que yo os invitaría y es a explorar en Google Earth, por ejemplo, entre Nueva Zelanda y Australia. O sea, si hacéis un paneo, por paneo me refiero a hacer lo que hacen estos que buscan con un detector de metales, buscan en una zona de la playa, ¿no? Y o sea, trazan un rectángulo o un cuadrado y van, vienen. Si hacéis eso vosotros en el lecho marino, os garantizo que os vais a sorprender. Es una pena, a mí no se me ocurrió, Klaus, y yo tengo mucho material en ese sentido y fotografías auténticas de esas bases, ¿no? Bueno, no las tengo ahora a mano porque no caí en la cuenta, pero las hemos publicado muchas veces y sí, o sea, están claras, se ven perfectamente bien. Son bases enormes, ¿no?, que están en los lechos marinos, ¿no? Pero sí, ahí en Nueva Zelanda y en algunas de las islas podemos decir que es un punto caliente, ¿no? Ahí se habla de que se ven extrañas estructuras y bueno, hay fechas puntuales, ¿no? Recuerdo que en 1995, 2 años después de que se hubiese ido mi madre, yo estaba por ahí, por esa zona, y había docenas de avistamientos de esos objetos que iban y venían, ¿no? Y no se limitaban a la noche, que es cuando mejor se ven por la luminosidad, sino que también eran vistos durante las horas del día, ¿no? Y hay uno en concreto del que se habló mucho, allá por marzo del 95, a mí se me quedó la fecha precisamente por el tema de mi madre,
que comenzó, pues eso, con dos pescadores que presenciaron una embarcación rara, decían ellos que era muy brillante, plateada, con forma de bola, y que parecía pues brillar o pulsar, ¿verdad?, mientras se movía. Y entonces emitió pues una especie de rayo rojo extraño detrás de ella, ¿no? Y aquellos dos hombres dicen que vieron el objeto durante bastante rato, ¿no? Y antes de que desapareciera de su vista, quedaron como petrificados, o sea, no podían moverse, pero de la emoción, o sea, no porque les hubiesen hecho nada, ¿no? Y lo mismo en los aeropuertos también, bueno, ya estamos viendo ahora todo eso, ¿no? Siempre ha habido incidentes en ese sentido, ¿no? Y lo de Puerto Rico, pues yo tendría que deciros que Puerto Rico es el punto caliente de esta esfera. O sea, en Puerto Rico es donde tiene lugar todo, y todo lo atribuido a el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, se refiere a Puerto Rico, o sea, es todo Puerto Rico. O sea, el resto del triángulo es descartable, ¿no? Puerto Rico es el lugar más caliente de todo el planeta, de todo el mundo, ¿no? Hay avistamientos constantes porque allí hay bases dentro y fuera. Hay bases en el mar y hay bases en tierra. Y es impresionante, es absolutamente impresionante en el caso de Puerto Rico, cómo la mayoría de la población los ha visto, tiene experiencias, ¿no? No dicen nada, pues porque están ya tan acostumbrados que no tocan el tema, ¿no? Pero sí, o sea, tienen experiencias todo el tiempo, todo el tiempo. Y luego está el bosque húmedo del Yunque, donde literalmente pues hay una base en tierra, ¿no? Hay una base de afuera que se llama DETS, que es donde se prueban pues todas las especies vegetales que existen en el planeta y que vienen a través de esa base, o sea, se prueban ahí antes de instalarlas en el mar o en tierra, ¿no? Allí se ve de todo en Puerto Rico, desde embarcaciones extrañas hasta otras que desaparecen en el agua. Siempre está el gobierno de los Estados Unidos, la Marina, siempre pendiente, y si vais allí, pues las historias de la gente local y expatriados de los Estados Unidos, pues os hablarán de todo lo que ven, ¿no? Lo de Puerto Rico es alucinante, alucinante. Allí todo el mundo, si alguien quiere ver cosas de estas, yo le invito a que vea a Puerto Rico porque las verá de día y de noche, ¿no? Y a todos los niveles. Si entráis en el bosque húmedo del Yunque, igual hay zonas donde están protegidas por el gobierno porque hay una especie de domo invisible, pero hay. Y si entras en el domo, es muy fácil entrar porque tú no ves el domo cuando entras, pues ves que aquello es completamente diferente. O sea, si partes de un área bastante reseca, de repente entras en un área que es completamente verde, exuberante, o sea, maravillosa, ¿no? Y allí se pierde la gente constantemente, entran y hasta que no salen por otra parte del domo, pues se pierden y a lo mejor lo que para ellos ha resultado ser de una hora de caminata, pues cuando salen resulta que han estado perdidos 2 semanas del tiempo de aquí, ¿no? O sea, hay de todo, pero sí, Puerto Rico es el lugar, Bueno, yo no sé, estoy hablando solo aquí, Klaus, no sé si tenemos preguntas o cómo es el asunto. No, pero bueno, yo te dejo hablar porque, bueno, está interesante las cosas que dices, ¿no? Oscar S.E., bienvenido, muchas gracias. Bueno, Carmen Rovira, ya te saludé. Muchos de los que estamos en la Fundación 1 a 1 con SDIGW hemos visto constantemente naves y hemos tenido experiencias de haber sido invitados físicamente ahí. En Dominicana hay muchísimas. Bueno, muchas gracias, Carmen, pero ahí más arriba, Gary hablaba de
otro lugar interesante relacionado quizás con la Atlántida, que está en Mauritania, el Ojo del Sáhara, que es parecido Sí, pero no, a no. lo que se encontró en Huelva, que también se relaciona con la Atlántida. Sí, pero no tiene. Adelante. Eso está perfectamente explicado desde la óptica científica actual y hay varios ojos de ese tipo, ¿no? Ese es muy conocido, muy famoso, pero no el único, hay más. No tiene nada que ver con Atlantis. Lo que pasa es que la imagen que se ha sacado de Undal, que es de una conformación radial, con una serie de círculos concéntricos, ¿no? Da la impresión de que todo esto pues también es así, ¿no? Pero no, nada que ver con Atlantis. Ok, muchas gracias. Entonces, y bueno, o sea, el hundimiento de la Atlantis, que bueno, antes has dicho lo de la guerra nuclear, ¿no? Pero, o sea, ¿qué de verdad podría haber en eso, teniendo en cuenta que en las escrituras hindús y tal, y han encontrado como radiaciones en diferentes lugares, o sea, estas civilizaciones podrían haber usado este tipo de armas? Bueno, parece que sí, o sea, en el Ramayana y Mahabharata se habla de los vimanas, ¿no? Y que estos vimanas pues eran estructuras inmensas que efectivamente atacaban de alguna manera, ¿no? Esto es también imputable al dios Yahvé, que hacía lo mismo, ¿no? Yahvé, a los que pertenecían a su club, pues los trataba bien y a los otros, pues no, los arrasaba, ¿no? Sí que hubo, pero ha sido más la influencia de grupos de afuera que en ese momento querían instalarse en la Tierra y no podían hacerlo porque había un control bastante exigente para la instalación de colonias, ¿no? De esto deberíamos hablar en algún momento porque ellos simplemente venían, lo intentaban, pero nunca pudieron conseguir nada, o sea, nunca se pudieron instalar, ninguna de estas civilizaciones que lo intentaban, nunca pudieron instalarse. Y de hecho, algunas de las pirámides de Egipto, incluyendo la pirámide central de Giza, ¿no? Estaban hechas como verdaderas centrales nucleares que tenían entre sus objetivos provocar justamente la formación de una especie de domo de invisibilidad sobre todo aquel territorio en un momento en que este personaje, Yahvé, pues solía atacar desde arriba. Y de esa manera, pues con ese tratamiento, vamos a decirlo así, de invisibilidad, no se veía nada desde arriba, entonces no sabía, no tenía dónde atacar, no veía, ¿no? Y esto pasó muchas veces, lo mismo pasó con los vimanas y efectivamente hubo intentos en ese sentido, pero quienes vigilan por la paz, la concordia y la convivencia aquí, pues siempre lo impidieron, o sea, nunca hubo, digamos, nunca se arrasó por completo el planeta, no se llegó a eso. Pero, o sea, ¿cuáles estaban enfrentados con cuáles? Porque hay gente que dice... Todos estaban, en ese tiempo había tipificados aquí 27 dioses distintos y cada uno de ellos tenía su grupo. Se enfrentaban entre ellos y se enfrentaban con quienes no querían seguirlo, ¿no?
era parecido a lo que sucede hoy, es decir, todos luchaban por tener más likes en el Internet de la época, ¿no? Y cuando no los tenían, pues se atacaban mutuamente, ¿no? Hasta que se puso orden aquí. Y entonces algo que realmente no estaba previsto que se hiciese, pues sí se hizo a partir de entonces, ¿no? Y mucho tiempo después se generó aquí pues un segundo cinturón magnético de Van Allen, una segunda ionosfera, para proteger precisamente a la esfera, al planeta, de estas incursiones y también de paso protegerla de las radiaciones solares nocivas como lo que sucedió en 1972. ¿Cuáles son los restos de la Atlántida o de algún continente hundido que podamos visitar fácilmente, que no estén debajo del mar o algo así? Bueno, como he dicho antes, el sur de España y norte de África. Eso pertenecía a Atlantis y hay muchos enclaves y muchas instalaciones, algunas conocidas, otras todavía no, que siguen estando allí, ¿no? Y en otros lugares del mundo, pues también, o sea, en Sudamérica está lleno de ellas, ¿no? Si vais, por ejemplo, a la zona de Argentina, yo suelo ir a la provincia de Córdoba, donde está Capilla del Monte, que es la sede de la Fundación 1-1 allí, y allí vais, habréis oído hablar del Cerro del Uritorco y todo esto, ¿no? En todos esos cerros está lleno de fósiles marinos. Es decir, eso estuvo bajo el mar en algún momento, ¿no? Es una buena evidencia de hasta qué punto se elevó el lecho marino, ¿no? En un momento dado y hasta qué punto se retiró el agua de nuevo. De hecho, Machu Picchu en Perú, por ejemplo, pues fue concebida como una ciudad que hasta tenía un puerto, ¿no? Porque consideraban que en algún momento las aguas subirían tanto, ya lo habían sabido, que decidieron construir estas ciudadelas muy altas, pues para que no quedasen anegadas, porque asumían que el resto sí quedaría anegado, ¿no? Al final las aguas no subieron tanto y, bueno, pues aquella ciudadela pasó a tener otro uso distinto, ¿no? Ya no era un refugio de los que se habían salvado de la hecatombe, ¿no? Sino que ya fue tomada por agricultores e hicieron otras cosas, ¿no? Y ahí pregunta Gary, ¿los Beres y los Payos vienen del Atlantis? No lo sé, realmente no. Eso es Sí, adelante. Sí, los atlantes eran de 4 razas muy distintas, ¿no? Y evitaron mezclarse realmente. O sea, había desde los muy gigantes, como los que se instalaron en el Peloponeso, hasta los que eran extremadamente estilizados, muy flacos, altos, muy blancos y de pelo muy blanco, que eran los que se instalaron en Egipto, ¿no? Y los otros ya de estatura normal y de tez un tanto amarillenta, que fueron los que se instalaron en el Oriente, ¿no? Pero siempre teniendo muy claro pues, ese concepto de no mezclarse, pues para no provocar una degradación en la biología y en la genética de la raza. Pero tú dices que, o sea, eran razas muy distintas y que eran extraterrestres y eso. ¿Qué razas extraterrestres eran? Las de los continentes hundidos. Y somos algunas de las poblaciones de la Tierra descendientes de los habitantes de los continentes hundidos. Sí. Lo que pasa es que hablar de qué razas es como si me preguntas qué número de granos de arena de color gris verdoso
existen en las playas del mundo, ¿no? Seguramente no te contestaría, te daría una palmada en la espalda, ¿no? Y, en fin, lanzando un buen pensamiento en tu favor, ¿no? Las razas son infinitas en el cosmos, ¿no? Infinitas. Lo que sí os voy a decir es que aquí, la raza autóctona del planeta, la desarrollada aquí, es la raza negra, que yo le digo amarronada, pero la raza negra no negra, como son los de Senegal o de Sierra Leona en África, no negra, sino marrón, de estatura normal, pelo ensortijado, ojos saltones, pómulos salientes, labios avembados y eso, y el pelo muy ensortijado. El resto, los que no sean así, no son de aquí ninguno, originalmente. Y luego, bueno, si hacéis ese sencillo experimento matemático de averiguar cada uno de vosotros, ¿no?, qué número de ancestros tenéis, pues seguramente llegaréis a la conclusión de que algo no encaja, ¿no? Pues tú, por ejemplo, te pones a pensar, tú has tenido 2 padres, padre y madre, has tenido 4 abuelos, 2 por cada padre, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, etc. Y si llegas hasta la generación 28, por ejemplo, pues te vas a encontrar con que tus ancestros aquí, por decirlo de manera rápida, tus ancestros serían unos 280 millones de ancestros. En ese momento, estamos hablando del siglo XI, Klaus, en la Tierra no había más de 11 millones de personas. Y estamos hablando de que tú solo tienes una ascendencia de 200 y pico millones, y ya me dirás dónde los vas a buscar. O sea, las matemáticas no fallan aquí, pero son cuestiones que, bueno, intelectualmente hay que adentrarse un poco para tratar de comprender qué pasa, ¿no? Y que anda uno buscando por fuera los extraterrestres. Nosotros lo somos también, porque si no, no hay manera de explicar cómo hemos llegado aquí. Claro, muchas gracias. ¿Y cuáles de las, o sea, hemos hablado ya de Platón, ¿no? ¿Y cuáles de las escrituras antiguas describiría el tema de los continentes hundidos? Lo del arca de Noé y eso, y alguno más. Están, o sea, son fruto de la imaginación la mayor parte de eso, ¿no? Yo creo que en este momento quienes tienen más información recuperada de antiguas bibliotecas, no siempre físicas, yo creo que donde más información hay es en el centro de luz de la Fundación 1 a 1. Porque el resto está tergiversado, o sea, malinterpretado. Los que escribieron pues no eran precisamente los catedráticos de la época, ni las personas más representativas, más nobles o de una moral intachable, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, ha llegado el momento, pues ya se pondrá a disposición de todos, pero no para que alguien intente convencer o intente decir, sino para que lo vean y lo sientan, ¿no? En otras palabras, para que tengan acceso a los archivos de los recuerdos y que vivan el tiempo que quieran conocer, para que nadie se lo cuente, ni en libros, ni en videos, ni en nada, ¿no? Que lo vivan simplemente. Y ahí saludos a la gente que va llegando, Jackie, saludos ahí a Estados Unidos, dice Lemuria eran liranos, en las Pleiades hay una estrella llamada Atlante, de ahí llegaron los atlantes. Bueno, vamos a ver, yo creo que
¿Sabes lo que pasa, Klaus? Que una persona sin información es una persona sin opinión, ¿no? Y hablar de que eran lirianos, pues lo primero que habría que preguntar, ¿de dónde sacaste eso tú? O sea, ¿qué es eso de los lirianos, no? ¿De dónde lo sacaste? Lo mismo que lo de Pléyades, ¿no? Pléyades son un conjunto, hace poco hemos hecho un programa al respecto. Pléyades es un conjunto de 1986 estrellas, donde hay todo tipo de personas y de razas, donde los seres más inteligentes a veces no son antropomórficos como nosotros. Hay lugares donde los más inteligentes, más que los seres antropomórficos, son seres vegetales y son seres pétreos en algún caso, ¿no? Es decir, hazte a la idea de 1986 soles, cada uno de ellos con su correspondiente cortejo planetario, ¿no? Entonces imagínate tú ponernos a hablar de razas, de que vienen aquí y demás, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, de verdad, de que si son estas razas o son otras, o sea, da igual. Además, quienes vinieron, quienes hicieron esto, siguen estando aquí, o sea, las famosas aplicaciones de ciertas personas que hablan de las civilizaciones interiores, está bien, o sea, esos son los que hicieron esto. Personalmente no me explico por qué no hay nadie que se plantee cómo se hizo esto. ¿Cómo se hace un planeta? ¿Cómo se hace un sol? Esto se nace por generación espontánea, por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo se hace esto? Hay que hacerlo, y si hay que hacerlo, ¿quiénes son los arquitectos? ¿Cómo se basan? ¿Cuáles son las formas geométricas que constituyen las bases de sustentación de todo esto, ¿no? Hay que empezar por ahí, ¿no? Y luego lo demás viene por añadidura, ¿no? Pero hablar de que si una raza u otra, ¿qué importancia tiene eso? Que sea una raza o que sea otra, ¿no? Imagínate nosotros aquí, hay bastantes razas y la mayoría están enfrentadas unas a otras, como para empezar ahora a incorporar en el collage a las razas del espacio que vengan y que unos sostienen que quieren invadir, otros que vienen a construir, otros que vienen a alimentarse de seres humanos con salsa de mostaza y ketchup, ¿no? O sea, imagínate tú. Hay que aterrizar un poco, poner los pies en el suelo, ser serios y tratar de informarse un poco. Y el que no puede informarse porque no cuenta con los medios, que use su intuición, que eso sí todo el mundo la tiene. Todo el mundo tiene intuición y será la intuición la que en definitiva os diga si, bueno, si tiene sentido o no lo tiene, o si esto que estoy pensando que me vino a la imaginación es una barbaridad o no lo es, ¿no? Porque aquí, o sea, en este momento es como una especie de competencia descarada en ver quién dice más barbaridades. O sea, quién engaña más, o sea, quién es más zafio, más burdo, ¿no? Y esto pues no está bien. Bueno, pues algún programa hablaremos de razas extraterrestres y todo eso. Y bueno, pues llevamos 1 hora y 15 minutos. No sé si hay algún aspecto de esto de los continentes. Hola Oikoslov, bienvenida, saludos ahí a Argentina, muchas gracias. Ahí Jackie pregunta, Cristóbal Colón no vino a descubrir América, sino a buscar restos de la Atlántida. Bueno, adelante. Sí, no. Cristóbal Colón lo que iba a buscar América era azafrán. Iba a buscar especias, es decir, en aquel momento las especias era como el oro del día a día, ¿no? Difícil de conseguir, caro, ¿no? Y entonces se traía del Oriente
Y lo que hace Cristóbal Colón es plantearse de, en vez de ir al oriente por tierra, que tardaban meses y a veces años, ¿no? Pues se le ocurrió la feliz idea de decir, vamos a ir hacia el oeste, ¿no? Porque alguien le había dicho, y entre ellos bueno, había mapas antiguos como el de Piri Reis, que él había cotejado y demás, y que hablaban de que yendo hacia el oeste, cruzando el mar, se cruzaba en línea recta, no había tantos problemas como atravesar las cordilleras montañosas y pasar por distintos tipos de meteorología, etcétera, y entonces pues era más fácil ir a las Indias, ¿no? Por eso se llamó América las Indias, porque cuando llegó a América él creyó que había llegado a la India y entonces estaba muy contento y de qué bien, hemos venido por aquí, tardamos en el peor de los casos 3 meses, pero es que por otro lado pueden pasar hasta años, ¿no? En ir y en volver. Y entonces eso fue lo que le llevó el azafrán. O sea, otras especias también, pero principalmente el azafrán. O sea, iban por el negocio. Luego el tema del oro ya surgió allí, ¿no? Cuando estaban ya por estas tierras, le hablaron de que había oro y esto, ¿no? Y bueno, pues ya empezó pues todo lo que conocemos, ¿no? Pero esos mapas, como el que estás poniendo ahora, por ejemplo, en el caso del mapa de Piri Reis, eran mapas antiquísimos, ¿no? El de Piri Reis, recuerdo que en los años 80, finales de los años 80, fue profusamente investigado por ingenieros del MIT de Massachusetts, ¿no? Y llegaron a la conclusión, bueno, primero siempre sorprendía de que el mapa está como al revés, es decir, hay que mirarlo al revés. Lo que para nosotros hoy es el polo sur, para quien hizo el mapa era el polo norte, ¿no? Pero había un efecto extraño porque en ese mapa se ve todo el litoral americano, que en ese momento ni está descubierto, incluyendo el litoral no cubierto por la nieve de Antártida. Lo sometieron a estudios y curiosamente llegan a la conclusión de que quien hizo esto se basó en una fotografía o algo parecido a esto de alguien que tomó la fotografía en una altura considerable en la estratosfera desde la vertical del Cairo. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién tenía esa tecnología para tirar esa fotografía que sirvió de base al dibujo posterior de ese mapa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tienen que ir surgiendo poco a poco, pero insisto que en caso de duda, id a vuestra intuición. Es vuestra intuición lo que os va a decir si eso tiene visos de realidad o es una barbaridad categórica. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Llevamos casi hora y media. No sé si hay alguna otra cosa, algún otro aspecto sobre el tema de los continentes hundidos que nos hubieras querido hablar, pero que no haya salido a lo largo del programa. Adelante. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso general a todo, ¿no? Pero el concepto final es eso, que no todo es ahora como fue, que la Tierra sufre cambios constantemente, que esos cambios pues no son debidos a conflagraciones atómicas ni nada semejante, y que la Tierra pues va a seguir convulsionando, pero que eso es señal de buena salud. Diréis, yo a veces uso el ejemplo pues de un niño pequeño que uno tenga, de que tiene 2 años y en fin, el niño puede ser travieso y revoltoso, pero eso significa que tiene vitalidad, tiene vida, ¿no? Si el niño un día se nos enferma y no se mueve para nada, mala señal. Algo no está yendo bien. Con la Tierra sucede igual. Todos los movimientos geotectónicos, sísmicos, telúricos, todas las convulsiones, los terremotos, los tsunamis, etcétera, son señal de la buena salud de la esfera, ¿no? Ahí pregunta Jackie, ¿por qué han borrado los programas de 1 a 1 de YouTube?
Bueno, pues porque no solo los programas en YouTube, los canales, también nos han borrado páginas, se han metido con nosotros, pues por hablar de estas cosas, porque de estas cosas parece ser que no se habla, ¿no? Y no se habla pues por una cuestión comercial, es decir, esto no es comercialmente ponderable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hablamos de espiritualidad y de todo esto y lo hacemos con la mejor voluntad y hablamos y no le pedimos nada a nadie, ¿no? Pero en ciertas esferas esto no gusta porque eso de hablar de la paz, de la convivencia, de la luz, pues significa mermar el negocio, ¿no? Y el negocio está en el catastrofismo, ¿no? Hablar de la catástrofe, hablar de todas estas cosas, ¿no? De las conspiraciones, o sea, todos van en contra nuestra, todos nos atacan, hay que defenderse y para defendernos, pues te voy a vender este seguro, que mira, este seguro. Pero se están vendiendo ya hasta programas de salvamento, de sacar a la humanidad de la Tierra para llevarlos a otro sitio, en el caso de la catástrofe. Es que es algo demencial, ¿no? Y para mí patético también, ¿no? Patético, a mí personalmente, pues me da pena, siento compasión por esas personas que buscan y lo que encuentran es lo que nunca deberían encontrar. Entonces, en casos como el nuestro, pues eso es lo que ha pasado, nos quitan los programas. Teníamos cientos de programas, bueno, ahora volvemos a tener cientos de programas, pero en otros canales y bueno, y tratamos de mantener los archivos originales, pero nos han borrado de todo, o sea, nos han borrado hasta canciones, o sea, nosotros producimos mucho material musical, ¿no? Pues hablando de la paz, de la convivencia, de la luz del conocimiento, de todas estas cosas, y también nos la quitan, nos la critican, y bueno, es un desastre, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Hay una capacidad de resiliencia importante. A nosotros nos cierran una página hoy y mañana abrimos otra. Claro, de los cientos de miles que teníamos, pues ahora pasamos a tener un seguidor, ¿no? Claro, yo también sé un poco de esto de borrarme canales, borrarme vídeos, borrarme páginas, por eso tengo ahora 10 o 12 canales por ahí desperdigados, ¿no? Pero bueno, así hay que hacer. Seguir adelante. Ok, ahí Javier dice, ¿qué opina de la Tierra plana? Bueno, eso es otro tema, pero no sé, quizá puede dar su opinión. Bueno, Javier, ¿yo qué quieres que te diga? Prefiero no opinar. Prefiero no opinar porque, en fin, hablar de la Tierra plana, pues, no sé. Es lo mismo que referirse a Venezuela como que está bien la suela, ¿no? O sea, no tiene, sin sentido. Sin sentido, prefiero no opinar. Perfecto, pues muchas gracias, Ángel. Terminamos aquí. Gracias a toda la gente que ha estado en el chat, que nos verán en diferido. Oikoslov, Noajidas budistas, Jackie, Javier, Indio Cocomonoloco, Blue Ballenit, bueno, todos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, suscríbanse a los canales y las redes de Ángel, que he puesto todo en la descripción. También pueden ver los otros 2 programas que hemos hecho juntos si no lo han visto todavía. Y bueno, ya quedaremos para más adelante para hacer más programas y tal. Bueno, hoy es mañana, estaremos como cada domingo sobre las 12 de aquí de Europa en el canal Tertulias Klaus. Muchas gracias.
y buenas noches. Gracias a ti, Klaus, por la invitación, gracias por tu amistad y gracias a los que nos habéis dedicado un tiempo sacando ese tiempo de otras actividades que seguramente resultarían más lúdicas o mejores, ¿no? Personalmente aprecio mucho que estéis escuchando y que nos deis la oportunidad de hablar y de expresarnos, ¿no? Como ya veis, en ningún momento he intentado decir nada para que me creáis, es decir, yo no creo en el creer y ya no uso ese verbo, uso el verbo sentir, no el creer, porque el creer limita siempre, ¿no? Yo estoy ya fuera de todo eso. Pero nada, os deseo lo mejor, paz, luz y salud, y que todo lo que hagáis, lo hagáis con la mejor voluntad y siempre con la mejor intención. Lo mejor para vosotros.